Un día que llegué a un lugar y mientras estaba allí no podía tomar nada y como que no me sentía parte de ese lugar. Yo escuché esa voz como que me dijo como que yo no pertenecía a ese lugar. Ahí audible en medio de un lugar, de una discoteca. Dios me dijo, pues tienes que dejar el trabajo porque, ¿verdad? Lo que te estoy llevando necesita estar enfocada. Para ese tiempo también yo había comenzado los estudios en la universidad y yo no entendí, entonces pues ahí lo fuerte fue como que dejar todo, quedarme en la nada, pero para someterme a Dios. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda tu hermano Diego Silva y este es tu programa Es Necesario que Testifiques, que va por Maranata 911. Así que estamos agradecidos con cada uno de ustedes por el apoyo que hemos recibido a través de los diferentes mensajes, de las llamadas, testimonios que se han gozado con lo que es la programación de Maranata. Y queremos extenderle, ¿verdad?, o darle todas las gracias a cada uno de ustedes por ese apoyo y darle toda la gloria al Señor, que Él es el que pone el querer como el hacer y el que ha hecho que esto sea posible. Así que muchas gracias. Nos hemos gozado en gran manera con los diferentes testimonios que han pasado por aquí, por esta silla, que han pasado por esta programación, diferentes personas que hemos visto cómo Dios, ¿verdad?, se ha glorificado en la vida de ellos. Pero en el día de hoy tenemos una persona que hemos aprendido a amar, hemos conocido en la trayectoria de ser, ¿verdad?, de ser servidor del Señor. Hemos estado por allí compartiendo en la iglesia que ella está pastoreando y para mí es un privilegio en el que ella haya aceptado con nervios, con preocupaciones, pero ella dijo, voy a estar allí, Diego, me meten unos líos por ahí, yo voy a estar. Así que quiero darle la bienvenida a la pastora Cismarí Febres. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano Diego. Amén, más que agradecida, ¿verdad?, por esta oportunidad, por este privilegio que nos da, ¿verdad? Como dijo el hermano Diego, respondemos al nombre de Cismarí Febres. Pastoreamos la Iglesia Pentecostal Sin Santidad Nadie Le Verá, incorporada, ubicada en la calle Sorrento, 101 Villa Capri, sector El Pueblito. Amén, allí en Río Piedra. Estamos predicando un Cristo que sana, liberta y que viene pronto. Amén. Y estamos más que agradecidas y esperamos, ¿verdad?, que nuestro testimonio sea de bendición, ¿verdad?, para todo aquel que lo escuche. Amén, amén. Nos gozamos en gran manera, pastora, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque te atreviste. Sé que los nervios a veces traicionan a uno, pero nosotros entendemos que esa es la humanidad, pero que también entendemos que a través de los testimonios vemos cómo Dios se glorifica, vemos cómo alguien se puede identificar. Amén. Y que puede ser de bendición a alguien. Y para mí eso es más que una gran bendición, que yo vea y que yo, mira, me identifique con tu testimonio, de verdad voy para adelante, quiero buscar de Dios. Y usted dice, no, verdaderamente no es en vano lo que uno haya pasado, lo que haya sucedido en la vida de nosotros, pero el Señor yo sé que se glorifica aún en los momentos difíciles y la gente puede ver que se puede. Amén. Que se puede. Hoy día eres pastora, una congregación allí, pero no todo fue así. No, definitivamente no. Allí llevamos ya, por la misericordia de Dios, pastoreando 8 años, ¿verdad? Y no ha sido fácil, ha sido fuerte, pero ciertamente, como yo le digo a todo el mundo, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Si el Señor me volviera a ofrecer el reto, lo volvería a tomar, porque ha sido uno de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, tanto espiritual como personal, y el uno, ¿verdad?, poder ser de bendición donde el Señor nos plante. Eso es lo más satisfactorio. Yo digo que no hay dinero en el mundo, que no hay cosas materiales que puedan llenar ese espacio en nuestros corazones cuando aceptamos el llamado del Señor en nuestra vida. Amén. Pero ahora nos vamos a ir para atrás. Vamos a darle para atrás al tiempo. Amén. Vamos a ir al principio, a donde podamos llevar tu mente, que tenga, ¿verdad?, algún recuerdo. Vámonos para atrás, para cuando fuiste una niña, dónde te criaste, cómo fueron tus papás, dónde fue que, ¿verdad?, te paseaste, en qué urbanización, qué lugares. Quisiéramos saber quién es Cismarí y de dónde nace. Amén. Bueno, pues no soy de urbanización, ¿verdad? Vengo de una barriada.
allí mismo donde tenemos la iglesia, ¿verdad? Okay. Allí yo me crié y allí el Señor le plació que yo pastoreara. Gloria a Dios. Nada, vengo de una familia muy buena. Ciertamente estoy más que agradecida con el Señor, ¿verdad? Por mi familia. Vengo de unos padres que antes de conocer a Cristo, ¿verdad?, me enseñaron lo que eran los valores, el respeto. Un papá estricto, pero muy bueno, ¿verdad? Y como yo siempre digo, como pobre nos dieron lo mejor, claro, y nos dieron lo más importante, que fue una buena crianza, los valores, y nos enseñaron el respeto hacia los demás. Y aunque no era un hogar cristiano, siempre nos inculcaron esas buenas cosas, y tengo muy buenos recuerdos de mi niñez, de mi infancia, ¿verdad? No puedo decir como que le doy gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Que fui maltratada, que tuve carencia de algo, porque realmente no fue así, al contrario, ¿verdad? Aunque como pobre nos dieron todos, pero también mi papá nos enseñó lo que era trabajar. Él nos decía, aunque sea recogiendo basura, lo que sea, pero trabajen honradamente. Y pues mi mamá siempre le seguía los pasos, y crecí. Soy la segunda de 3 hermanos. Eso sí, fui la más fuerte en mi casa. Ajá. Fui la más que, como dicen por ahí, la más que cogió fuerte. Pero es que yo siempre digo que los hijos del medio se crían diferentes. Sí. Porque, ¿verdad? El mayor, ay, que sí fue el primero. Que tenés jamón del sándwich. Exacto. Entonces, pues ahí estaba yo en el medio, y pues el pequeño es el más pequeño, pero siempre fui bien independiente, siempre fui bien, ¿cómo le puedo llamar? Fui fuerte. Pero también fui, ay Dios mío, exacto, independiente. Sí, y todo lo que me proponía, cosas, exacto. Yo decía, para allá voy y para allá iba. Amén. Sí, que ya era una niña que no necesitaba a veces la ayuda de papá o de mamá para hacer, ¿verdad?, cierta función. Exacto. Sino que lo hacías tú misma. Sí, era también la forma de crianza, claro, de nosotros. Yo vengo de una familia fuerte, ¿verdad? En mi familia no era perfecta, había de todo, claro, que también eso yo digo que mucho que poco me ayudó, porque siempre nos enseñaron a ver la vida como era, no nos ocultaban nada, sino, ¿verdad? En mi familia hubo de todo. Puedo decir que hubieron personas adictas, hubieron personas homosexuales, hubo de todo, claro, pero a pesar de todo éramos familia, y nos criaron como que con los pies sobre la tierra, tú sí, sabes, nos decían esto era bueno, esto era malo, pero no nos ocultaron nada, y yo digo que eso a nosotros nos ayudó a crecer con la mente y los pies en la tierra, como que mira, el mundo es así, y aunque no teníamos a Dios, pues siempre el respeto estuvo ahí. Mi papá era uno que nos hablaba cuando eran los tiempos así, como de salir, esto y lo otro, siempre nos decía, si van a salir, un ejemplo, no le cojan tragos a nadie, estén pendientes, nos crió bien alerta. Sí, como los crió astutamente. Exactamente. Que estuvieran pendientes, y cuando tuvieran a ver, los estaba criando en cierta manera en su conocimiento bien, porque exacto, las estaba preparando para la maldad. Ciertamente que sí. Y él entendía que en este mundo había maldad. Sí. Yo tengo que enseñarle a mis hijos, ten cuidado. Siempre. No le estás sirviendo a Dios, pero ten cuidado entonces donde te metes, no le bebas trago a todo el mundo. Lo que muchas veces, ¿verdad?, los padres seculares le decimos a nuestros hijos, porque en un momento yo lo pude haber aconsejado. Pero vemos que te crían una familia, ¿verdad?, que aunque no le servían al Señor, era una familia con valores. Sí. Una familia que te enseñaron los valores, a trabajar honradamente, a respetar a los ancianos, a respetar a los papás, e incluso me imagino que también a respetar las cosas de Dios, porque siempre uno ve a cristianos por allí. Sí, sí, el entorno en mi casa, faltas de respeto no podían haber. Eso de que un niño se metiera en la conversación de un adulto, eso no existía. Pedir permiso. Todo, mi papá nos cuidaba mucho, mi papá, eso de estar saliendo tampoco, nos tenía como que un poquito, pero ahora que uno es grande, uno entiende la razón. ¿Por qué? Y pues, exactamente, en medio de todo, Dios siempre tiene un plan y un propósito, porque mi mamá un tiempo fue cristiana cuando nosotros éramos pequeños. Ahora, cómo se va sí, todo va engranando. Pues la familia de mi mamá, había muchas personas cristianas, tenía muchos tíos y familiares cristianos, y mi mamá estuvo un tiempo que le sirvió al Señor.
Pero luego de eso, pues ahí se apartó, pero siempre uno se acuerda cuando llevaban uno a la iglesia de pequeño, cuando uno se dormía en las bancas, cuando uno iba a la iglesia y, por ejemplo, uno decía, ay, pues yo quiero tocar el instrumento, y es uno pequeño le decía, no, porque para eso es algo sagrado, eso es algo santo. También cuando el pastor de la comunidad iba por allí, nos iba a buscar, y uno iba por la galletita y el juguito, que por eso es bien importante que nosotros como cristianos, como líderes, enfaticemos mucho en la niñez, porque la niñez es el futuro, y a veces pensamos que, ay no, hay un niño, no, esos niños, ese fruto, esa semilla siempre va a estar ahí. Y pues mi mamá fue cristiana y pues tuve la oportunidad un tiempo de ir con ella y mis hermanos, pero ya luego de eso pues ella se apartó. Sí, vinieron momentos a su vida que pues, que creo que la mayoría pasamos. Exacto. Y pasan, que muchos se apartan, muchos permanecen, pero la mayoría se apartan. Los números no mienten. Entonces estamos viendo que ya pues, en tu familia estás creciendo. Te acuerdas que le sirvieron en un momento al Señor, sembraron esa semilla en ti, resaltando que en esa edad, aunque dijiste no, sí, predíquela a los niños, que ellos saben, ellos entienden. Siempre esa semilla. Siempre. Es que importante. Aun cuando fuese viejo no se apartarán, que ellos van a estar, eso los va a marcar. Amén, así mismo es. Y nada, siempre, yo digo que en mi familia ha habido de todo, pero lo más que le agradezco a Dios es como que la unidad. Mi familia es bien grande, y siempre estábamos unidos. También vengo de una familia extremadamente bullosa, fiestera, que cuando vine a Cristo, pues ahí fue como que un poquito más difícil, porque siempre nos criamos todos juntos, los primos, los hermanos, la abuela, eso era camping, eso era viaje, esto y lo otro, pero siempre nos fomentaron eso. Y pues mi mamá fue cristiana, en un momento dado se apartó, y pues ya luego de apartarse, pues ya luego de 20 o 21 años de matrimonio con mi papá, pues ahí pues se divorciaron. Wow. Y ya para ese entonces, yo tenía como entre los 16 a 17 años por ahí, o 18. Yo con los números soy media. Ajá. Y pues entonces pues ahí se separaron, y ahí fue que entonces yo pude ver un poquito, como uno dice, como joven ignorante, la luz al final del túnel. Porque entonces mi papá era bien estricto, él era el que llevaba ya como que... un poquito de libertad. Exacto, al él no estar, pues ya uno como que, pues espérate, ahora mami es un poquito más flexible. Y pues pasando ese proceso de la separación, pues ahí es que yo pude como que ver el mundo, por decirlo así, porque aún sin ser cristiana, pero mi papá nos tenía como que... No nos soltaba así, porque sí. Y pues ahí empecé a salir, empecé a conocer la calle y todo eso. Y ahí yo me iba viernes, llegaba lunes. Ahí fue que empezó como que la transición. Vemos otra vez que uno empieza a curiosear. Sí. Uno se siente un poco libre, uno se siente que no tiene supervisión, pues, de un papá estricto o de una mamá estricta. Al ver que no están, pues uno rápido quiere tirar para allá, experimentar, a curiosear, a tratar de hacer cosas que no nos enseñaron, a esos jangueos, esa vida nocturna. Exacto. Hace poquito había una persona también testificando aquí y me dijo lo mismo, me dijo que una de las cosas que a ella la llevó a la adicción a droga fue el jangueo nocturno. Sí, y uno joven al fin, ¿verdad? Pues uno pues, no lo encontraba mal, porque uno, pero siempre yo pude hacer muchas más cosas, pero no las hacía por la forma en que me criaron. Ese temor. Sí, porque yo decía, tacho, si mi papá me coge o algo así, como que ese respeto siempre estaba ahí. Y también pues que yo vengo de una familia donde yo he visto de todo. Claro. Pero que como yo siempre digo, como que Dios no me dio mucho break a explorar mucho más de la calle, porque ya como a los 18, 19 por ahí, rapidito conocí a Cristo, rapidito. Yo recuerdo que yo había estudiado cosmetología y yo trabajo desde los 15 años y siempre fui bien independiente y nada, estudié cosmetología y recuerdo que para ese tiempo yo trabajaba en un salón haciendo uñas y pues yo trabajaba, pues era independiente,
Y ahí pues una compañera de trabajo había aceptado al Señor y se reconcilió con el Señor, y pues ella llegaba al trabajo todos los días gozosa, testificando y hablándole a uno de Dios, y yo pues tranquila, porque yo decía, pues qué bueno, porque para mi entender yo conocía a Dios, pero era el Dios que de cuando yo era pequeña, claro. Pero yo no. Y ella pues comenzó a insistirme para que yo fuera a la iglesia, pero en ese tiempo yo como que no estaba mucho en eso. ¿Qué pasa? Que ese mismo tiempo, una vez el que es mi esposo ahora me dijo, busca una iglesia para que visitemos o algo así. Y pues en ese mismo momento mi compañera de trabajo me estaba invitando, pero yo como que bien, como que renuente, porque cuando uno es ignorante y uno como que anda en su mundo, uno como que no ve las cosas. Si no lo ve con Exacto. claridad. Pero que en un momento dado dije, mira, yo la voy a acompañar a ver si me la quito de encima, porque ella todos los días era una insistencia. Y le doy gloria a Dios por ella, por la vida de ella, porque si no fuera por ella, hoy yo no estuviera aquí. Y realmente esa es la importancia de la insistencia, de lo que nosotros tenemos que ser, ¿verdad? No es abacorar como de una mala forma, pero insistir a esas vidas, como que... Y ella pues me invitaba y me invitaba y me invitaba, y yo como que, no, como que sí, no. Y hasta que un día dije, ay, mira, voy a ir, no pierdo nada, y así pues me la quito de encima también. Usted sabe que cuando uno no está en Cristo, uno tiene esa mentalidad y uno dice, mira, la voy a tener aquí al lado trabajando conmigo, no la puedo tener así. Y pues me invitó, y recuerdo que el servicio era a las 6 de la tarde, y ya desde las 9 de la mañana ya ella me estaba llamando. Y uno como busca cualquier excusa para no llegar, yo dije, ay, mira, el culto es por la tarde y ella me está llamando temprano. Yo no voy a ir porque obligado ni los zapatos entran. Y ella me está hostigando, pero como dice la palabra, huye limpio sin que nadie lo persiga. Y nada, hasta que llegó el día y llegué. Pero cuando yo llegué, yo desde que llegué al estacionamiento de la iglesia ya yo estaba llorando. Y yo no sé, hermano Diego, desde hace cuánto yo no lloraba, porque realmente como que el mundo pone a uno como rebelde, como que uno se haga un papel de que uno es fuerte cuando realmente uno no es fuerte, y todas esas cosas. Y desde que yo entré al parking del estacionamiento de esa iglesia, yo dije, yo empecé a llorar, yo empecé a sentir algo. Yo digo que Dios no me dio oportunidad a mí, desde el primer día que yo visité la iglesia. Y recuerdo que cuando entré por el estacionamiento, yo empecé a llorar, y cuando entré a la iglesia, Dios comenzó a ministrarme, pero de una manera tan bonita que era algo que yo no lo podía retener. Y era una iglesia de ancianos, la única joven era yo. Entonces, nada, como que me gustó, y yo dije, fíjate, me siento bien, algo diferente. Puedo volver, no hay problema. Y nada, y comencé a ir los domingos. Y iba los domingos, entonces los domingos después que iba a la iglesia me iban a janguear, porque yo decía, pues ya yo cumplí con Dios, pues ahora puedo hacer lo mío, por decirlo así. Hasta un día que llegué a un lugar, y mientras estaba allí no podía tomar nada, y como que no me sentía parte de ese lugar, y pues para ese tiempo yo desconocía a lo mejor lo que era el trato de Dios con una persona, porque no sabía. Y entonces pues ahí yo escuché esa voz como que me dijo como que yo no pertenecía a ese lugar, ahí audible en medio de un lugar, de una discoteca. Y entonces como que yo no pertenecía ahí, yo me quedé como que, ¿seré yo? ¿Será lo que me tomé? Me vi algo que me está... Exacto. Y nada, después de ahí, hermano Diego, si yo le digo a usted el tiempo... Usted sabe que hay personas que dicen, no, porque Dios me quitó esto en 3 meses. Dios me quitó esto en 1 año. Yo como que perdí la noción de lo que era mi vida. Cuando yo caí en tiempo, ya yo era cristiana. Y yo digo que eso fue un trato de Dios conmigo para que yo no pudiera pensar en que tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Fue como que cuando yo caí en sí, ya yo no iba los domingos, yo iba toda la semana. Y estaba bien involucrada en lo que era la iglesia. Y mi pastor siempre me lo decía, me decía, tú tienes un llamado bien bonito de parte de Dios, tú vas a pastorear joven, muchas cosas, pero que yo no las entendía porque realmente ni las estaba buscando, porque
son cosas como que uno va a la iglesia, pero uno en el camino es que uno va entendiendo. Pero que yo estaba yendo a la iglesia, pero en mi casa por mucho tiempo nadie sabía que yo estaba yendo a la iglesia. Ok. Porque yo todavía seguía normal y pues Sí, yo salía. El trato viene siendo ya interior, Dios bregando contigo. Y recuerdo que un día me senté con mi mamá y le dije, mami, yo acepté al Señor, yo estoy yendo a la iglesia. Y mi mamá como conocía, yo era bien fuerte de carácter, yo era como bien fuerte, bien fuerte. De los 3 hijos de mi mamá, la más fuerte era yo. Y ella como que no lo creía y me dijo, sin Marí, tú sabes que las cosas de Dios son serias, con eso no se relaja. Y yo le dije, no mami, de verdad, estoy yendo a la iglesia, estoy buscando de Dios. Y ahí pues como que poco a poco fui dándole a conocer a la familia de que estaba yendo a la iglesia, y ahí el reto era darles testimonio. Ahora sí. de que Dios, ¿verdad?, estaba tratando conmigo, porque ahí la única cristiana en la familia era yo. De la familia numerosa. De la familia era yo. Tengo un tío que es cristiano también, pero como tal de los primos jóvenes. Sí, de esa nueva generación. Exacto, de mi generación, de mi familia, que es grande. ¿A qué edad tenías? A ese tiempo yo tenía como 18, 19 años. Oh, y era bien difícil porque pues mi familia, al ser tan grande y tan unida, cada vez que había fiesta, cada vez que habían cosas, pues era normal que estuviéramos todos. Mi abuela tuvo como 18 nietos, más los bisnietos, más todo eso. De verdad, era un reto bien fuerte. Más en ese tiempo me quedé sola porque se me fueron todas las amistades. Ya yo no tenía amistades, porque o sea que cuando uno acepta a Cristo y uno viene con ese fervor de Dios, que uno le quiere hablar hasta al perrito, ya cuando uno empieza a predicar, la gente como que se te va del lado, y me quedé sola. Y yo lloraba y yo decía, Señor, pero esto no era lo que yo pensaba. Claro. Yo no pensaba como que me iba a quedar sola, como que todo el mundo se iba a ir del lado, pero era necesario, ¿verdad?, para ver lo que hoy estoy viendo. Sí, es parte del proceso. Amén. Es parte del proceso que todos debemos de pasar, ese desprendimiento de ciertas personas para luego ser formado y luego pues virar ya con alguna madurez, con cierta capacitación para tratar con ellos, para darles testimonio. Pero me llama la atención porque yo creo que la mayoría de todos nosotros hemos pasado por ese cristiano insistente. Sí. Ese cristiano que es molestoso. Sí, y tú dices, Dios mío, pero vuelve con lo mismo, invitarme a decirme lo mismo. Yo tuve ese cristiano insistente que siempre me insistía, mira, hay una campaña, vamos, por favor, ve. Vivíamos en el mismo lugar, vivíamos en el caserío. Y yo decía las mismas palabras que usted dijo, voy a ir para la iglesia para quitármelo de encima por lo menos un par de meses. Exacto. Para que no me lo vuelva a acordar, ni me vuelva a decir nada de eso. Un par de meses, dejarlo que siga muy para abajo. Que no, exacto. Entonces me acuerdo que pues yo tomaba esa decisión y iba, pero cuando iba Dios me ministraba. Amén. Siempre Dios tenía una palabra o sucedían cosas que yo decía, verdaderamente esto me llama la atención, esto es bien bonito, yo quisiera en algún momento pues estar en los caminos. No tomaba la decisión por completo, pero dijiste una de las cosas también que me identifico, y es que cuando estaban en la discoteca no te sentías parte de ese núcleo, de ese entorno. Realmente no. Fue algo bien que todavía me acuerdo. Y en mis momentos más difíciles, una vez, ¿verdad?, ya en el Evangelio, pasando un momento bien difícil, estaba en un culto y escuché esa misma voz que me dijo, aquí es donde tú perteneces. Que una vez esa voz que me habló y me dijo, tú no perteneces aquí, en un momento difícil me habló y me dijo, aquí es donde tú perteneces. Wow. Como quien dice, no importando la lucha, la prueba, la batalla, aquí es donde tú tienes que estar. Y ciertamente, en medio del proceso, Dios siempre estuvo ahí, y la palabra, ¿verdad?, que es que Dios sabe como que por dónde agarrarnos. Exacto. Como usted dice que siempre Dios le hablaba y le ministraba. Yo recuerdo que ese primer día que yo fui, la palabra porque siempre hay una palabra que nos marca, y es la que nos enlaza al propósito. Exacto. Y esa palabra fue
que nunca se me olvida, y es por, ¿verdad? Aparte de mi salvación, aparte de todo, es por lo que yo siempre cuando estoy débil digo, no, tengo que seguir. Fue que Dios me dijo que por mí, mi familia iba a ser salva, iban a llegar a los pies de Cristo. Y aunque para ese tiempo yo no sabía la magnitud ni nada, yo quería que mi familia sintiera pues lo que yo estaba sintiendo, porque ya ninguno de mi generación, ni mis primos, nadie le servía a Dios, y era como que marcar la diferencia nuevamente. Y eso a mí como que me marcó tanto que yo dije, no, yo tengo que seguir por mi familia, por mis hermanos, por mi mamá, y eso es lo que hasta el día de hoy, y he visto el fruto. Amén, amén, qué lindo. Vemos cómo Dios trata y me identifico sinceramente porque siempre va a haber una palabra que Dios te da que te marca para siempre. Amén. Vemos en la Biblia a muchos hombres y mujeres del Señor que Dios le da una palabra. A Abraham le dio: sal de tu tierra, de tu parentela. Amén. Esa palabra lo marcó siempre. Esfuérzate y sé valiente. A Josué siempre a estas personas le daban una palabra, que esa palabra a ellos se la llevaban. Amén. Y yo sé que la mayoría de los que están viendo esta programación, el Señor en algún momento le ha dado una palabra. Amén. En algún culto ellos han ido, que el Señor les ha ministrado, y esa palabra los lleva siguiendo. Amén. Y esa el poder promesa, que tiene esa palabra en la vida de uno, ¿verdad? Que uno lo hace real. Y nada, pues aún sin entender, aún sin comprender, seguí, porque eso uno es curioso. Exacto. Y a veces uno dice, ay, Dios mío, yo no entiendo, pero como estoy bien, pues hay que seguir. Y ahí pues seguí en aquel lugar. Y ahí fue donde el Señor me levantó, en una iglesia donde prácticamente yo era la única joven, o la más joven, una iglesia de ancianos, de ancianas. Por eso los ancianos son bien importantes en la obra de Dios. Con ellos. Ciertamente. Ahí yo me levanté como que una joven, pero con la mentalidad de una anciana. Y pues ya mi comportamiento comenzó a cambiar, ya como que empecé a ver las cosas con más madurez, ya como que me quería involucrar en lo que eran los asuntos de la iglesia, porque ya uno dice, pues ya estoy viniendo y ya como que quiero ser parte. Sí, me gusta lo que estoy viendo. Y aprendí mucho de esas ancianitas, ¿verdad? Que aunque a veces muchas de ellas no me hablaban directamente, pero con el testimonio de ellas yo aprendí. Y ya llegó el momento que cuando yo me juntaba con jóvenes de mi edad, me sentía fuera del grupo. Por lo que yo le lloraba a Dios, que le decía, Señor, pero mándame un lugar donde hayan jóvenes como yo que me entiendan. Exacto. Ya cuando me juntaba con ellos fuera o algo así, como que yo decía, ay no, como que... Sí, pues ya estaba una madurez, exacto. Ya estaba entendiendo muchas cosas que a lo mejor ellos no entendían. Las conversaciones que ellos pudieran haber tenido no es el mismo que tú quieres, o el enfoque. Exacto. Eso suele pasar mucho. Sí, y en ese tiempo pues nada, me quise involucrar, y me involucré tanto en las cosas de Dios que ahí fue que Dios empezó a quitar. Y ahí fue donde comenzó como que el verdadero proceso y de la obediencia, porque a veces Dios pide, lo que nos pide es obediencia. Y pues nada, y el pastor comenzó a ayudarme, era un pastor fuerte, y le agradezco también, porque si no fuera por él y por su forma de ser, a lo mejor hoy yo no estuviera aquí, ni estuviera liderando mi iglesia como, ¿verdad? Sí, una estructura le dio. Exacto, siempre vi lo positivo, porque a veces las personas se enfocan en lo malo de los pastores, pero realmente si nosotros nos pusiéramos a ver lo positivo de cada líder, nosotros fuéramos mejores líderes. Sí. Y tuve tremendo pastor, muy buen pastor. Y nada, pues yo empecé como que sirviendo de afuerita, limpiando la iglesia, los baños, pero ya llegaba el momento como que uno quería ser partícipe. Y ahí pues el pastor me dijo, bueno, pues si tú quieres ser partícipe y gozar de esto, pues tú tienes que arreglar ciertas áreas de tu vida con Dios, porque ciertamente Dios es un Dios, ahí aprendí que Dios es un Dios de orden, que las cosas de Dios eran en orden, en el tiempo de Dios, y Él me fue guiando. Y para ese tiempo ya yo estaba con el que es ahora mi esposo, ya llevábamos 3 años de relación, y ahora en octubre cumplimos 15 años de casados. Y entonces él
Él me dijo, bueno, pues si tú quieres hacer las cosas bien, lo tienes que ordenar tu vida y esto y lo otro. Y pues para ese tiempo, pues nada, me costó ir a hablar con mi esposo porque realmente pedir confirmación, porque uno aprende rápido las cosas básicas importantes del Evangelio. Y yo quería agradarle a Dios y le decía, Señor, yo no quiero dar ningún paso sin que tú me dirijas, sin que tú me ayudes, sin que tú seas tú, porque yo quiero hacerlo. Y nada, ahí me casé con mi esposo y ahí comencé a ser partícipe de lo que era el culto y todas las cosas. Y ahí fue que comenzó la primera lucha, porque mientras más Dios nos da, más Dios nos demanda. Entonces, pues, yo trabajaba mucho como que en salones de belleza, yo hacía uñas y era un ambiente un poquito fuerte. Claro. Y ahí, pues, Dios me dijo, pues, tienes que dejar el trabajo, porque, ¿verdad?, lo que te estoy llevando necesita estar enfocada. Para ese tiempo también yo había comenzado los estudios en la universidad y también todo. Fue un tiempo como que yo sentí que el tiempo en mi vida se detuvo. Como que me sentía bien porque realmente estaba haciendo lo que Dios quería, pero en mi interior como que yo decía, falta algo, Señor, yo anhelo seguir secularmente. ¿Por qué? Porque vengo de una crianza donde mi papá siempre me decía, tienes que estudiar, tienes que trabajar y prepararte. Y yo no entendí, entonces pues ahí lo fuerte fue como que dejar todo, quedarme en la nada, pero para someterme a Dios, para buscar a Dios. Y yo decía, wow, Señor. Pero nada, lo pasé. Y ahí fue que comenzó el ministerio, donde Dios comenzó a prepararme. Y fue bien lindo porque hermano Diego fue como que en el anonimato. Fue como que en una iglesia pequeña, en una iglesia humilde, sin la presión de llenar expectativas de nadie. Simplemente creyendo y confiando en el llamado y en lo que Dios había hablado a mi vida. Amén. Pero vemos que poquito a poco él, cuando hay un llamado de parte del Señor, él va trabajando todas las áreas. Todo. Ahorita estabas hablando que tuviste que sacrificar pues el tiempo con la familia, eran bien unidos. Sí, demasiado. Sacrificar tiempo con amistades. Amén. Que no estamos diciendo que las vamos a desechar ni odiar, pero en ese momento ¿verdad?, era necesario esa separación para intimar con el Señor. Amén. Para que Dios trate contigo de tú a tú. Amén. Pero luego va tratando y empieza a trabajar con el trabajo y con los estudios. Con los estudios, con todo. Fue algo como que te desprenden algo así de momento y no te dan oportunidad de decidir ni de pensarlo. Es así y punto. Y se me hacía difícil porque realmente la unidad familiar era tan fuerte que uno como que, wow, Señor, y entonces uno cree que está preparado para estar en ese entorno, pero no lo es, que por eso es que Dios nos aleja un poco hasta que tengamos la capacidad, ¿verdad? Porque también es necesario predicarle a nuestra familia. No, y a veces también ellos a lo mejor no entendían. Exacto. Y te decían, pero ¿qué pasa contigo? Y sí, uno, que estás perdida. Y uno, todo en la iglesia. Ha pasado. Exacto. Y nada, ahí pues crecí un montón, hermano Diego, pero un montón. Pero era eso, era el secreto estaba en el secreto. Y una de las cosas que además del secreto, que yo creo que eso es la esencial, una de las cosas que también me llama la atención es que fuiste formada por ancianos. Sí. Gente madura. No solamente ancianos de cabellero, de cabello. Exacto. O de físico, pero sí, gente madura. Que a mí me encanta, yo soy así también. Yo soy, desde que me convertí en el Evangelio, yo me llevo a una iglesia de ancianos también. Sí. Muchos ancianos. Y fui formado, e incluso todavía existen muchos de ellos ahí en la iglesia donde me congrego. Y a mí me encanta, yo siempre he sido loco con los abuelos. Amén. Fui criado por abuelos también, aunque no servían al Señor, pero me inculcaron el Evangelio, me llenaron de amor, y yo a las personas mayores, para mí, sí. Entonces al ser formado en la iglesia por personas mayores, para mí fue una bendición. Exacto, una bendición y es un reto. Sí. Porque realmente ya ellos tenían su sistema en la iglesia. Sí. No le pueden mover nada. Eso ellos eran batuta y constitución. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues al yo llegar,
pues me recibieron con mucho amor y todo, pero eran, tú sabes, y muchos de ellos no hablaban mucho, pero tú les notabas el celo por las cosas de Dios. Entonces, pues, nada, comencé ahí a meterme con Dios. Se lo digo, hermano, Dios, cuando yo me di cuenta que yo abrí mis ojos, ya yo era cristiana, ya yo era cristiana. Entonces, nada, comencé a ir los ayunos. Recuerdo, como siempre, lo testifico donde quiera que voy, el primer retiro de 3 días que yo fui de mi iglesia, yo llegué con un matre inflable, con 20 sábanas, yo me creía que yo iba de camping. De camping, a un hotel. Sí, entonces como en mi familia eso era lo que se hacía, nos íbamos de camping, ya yo tenía todo. Y cuando yo llego allí, no, pues un retiro de 3 días, y cuando yo me enteré que eran 3 días sin comer, 3 días. Estoy buscando la picadera. Sí, yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Pero que a mí siempre me ha gustado el reto, como que, como que si algo tú no puedes, ahí yo voy. Y siempre fui así, es persistente en mis metas y en mis cosas. Y ahí pues nada, ahí fue, el pastor me dijo, hermana Sin María, agárrese de los cuernos del altar y usted siga que usted va a poder. Y cuando yo me vine a dar cuenta, yo los 3 días los duré en el altar orando, hermano Diego, en el altar clamando, y Dios comenzó a hacer una obra, y lo más que me gustaba era que era como entre Dios y yo, como que yo no necesitaba llenar expectativas de nadie. Me enseñaron mucho eso, al Dios y yo, y que quien abre puertas es Dios, quien hace es Dios, y a intimar con Dios. Y pues ahí el Señor me empezó a hablar sobre el llamado. Y yo como que era atrevida, pero como que a la misma vez. Para eso no. Hasta que llegó el momento. Y ahí pues me ungieron como pastora en el 2016 o 17 por ahí. Gloria a Dios. Me acuerdo porque para ese tiempo fue María. Sí, por ahí, ¿verdad? Por ahí. Yo creo si no me equivoco. Si no me equivoco, exacto. Sí, yo soy mala con la fecha. Y a mí, mi primer año de pastorado me inauguró María. Entonces, pues obviamente, pues, era una joven que mucha gente no conocía, porque realmente estaba en el anonimato, tú sabes, y tampoco me interesaba, ni me interesa, ¿verdad?, buscar... Ser conocida, exacto, sí, realmente el evangelio es mucho más que todas esas cosas que se están predicando en este tiempo. Y nada, me fui, como uno dice, con fe y con la palabra en el corazón. Y ahí empecé, y para sorpresa mía, me instalaron en la misma barriada donde yo me crié, donde era fuerte, porque entonces todas esas personas me conocían desde pequeña. ¡Wow! Desde pequeñita me conocían a mí, conocían mi familia, conocían todo eso. Y entonces en esa barriada que usted tuvo la oportunidad de ir, ahí siempre hubo un pastor de muchos años, pero después él fue a pastorear a otro lugar, y por muchos años esa barriada se quedó sin pastor. Exacto. Después de tantos años, pues ahí Dios me dio la oportunidad, pues, de pastorear ahí. Y ahí llevamos 8 años. ¡Wow! Por la misericordia de Dios. La gloria es de Dios. Nosotros Amén. podemos, ¿verdad? Qué lindo son las cosas de Dios, que luego, cuando uno va en la travesía, ahí empieza uno a atar cabo, a unir el rompecabezas, y uno a decir, wow, Dios mío, mira esto, mira lo otro, ahora yo puedo ver, no entendí al principio, pero luego mira cómo ahora estoy entendiendo el porqué de esto, el porqué de aquello, el porqué me llevabas para allá, el porqué para acá, el porqué tratabas conmigo de esta manera. Ciertamente. Lo podemos ver. No, y el ver como que a los vecinos que te vieron pequeñita, como que tratarte como que, pastora, yo a veces me siento como que, porque aunque yo soy una pastora bien de comunidad. Ajá. Yo digo que yo no soy así como que pastora de altar, no malinterprete. No, entiendo. A mí me gusta más como que la calle, trabajar con los vecinos, yo creo que con los vecinos, la comunidad, y ver como que los vecinos que me vieron crecer, poder ayudar, cubrir la necesidad, es algo, eso es lo más satisfactorio que hay. Yo creo que ese es el evangelio, ese es el evangelio. Nosotros, y sin ninguna animosidad de crear contienda, ni porque sí hay que estar en la iglesia, hay que congregarse, pero yo creo que la iglesia de hoy día tiene que entender que la iglesia, los que nos llamamos iglesia, es más que una estructura. Amén. De 4 paredes. La iglesia es más de estar en la calle,
siempre y cuando su fuerza pueda. Tú Amén. puedas, tengas condiciones, Exacto. ¿verdad? Venga a hacer las cosas, lo que venga a tu mano, según sean tus fuerzas, dice en la Biblia. Pero hay que salir, hay que estar metido en la calle, en donde se pueda. Definitivamente. Buscar esa gente. Y cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús fue así. Sí, que se familiarizaba con las vidas, Ujú. como que cubría esas necesidades. Y nada, comencé allí como con 3 hermanitos, recuerdo. Y yo bien joven, muchos no creían, pero eso es parte del proceso, como que Sí, esa es muchacha parte. tan joven que no, como que a lo mejor no me veía en la pinta, ¿verdad? Pero Sí. el que llama es Dios. Y nada, comencé, después vino María ese primer año, después vinieron los terremotos, después la pandemia, y yo decía, Señor, dame la sabiduría, qué ayúdame, porque realmente yo quiero seguir. Y esas oposiciones, todo eso que pasó me impulsaba como que a seguir. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pude mantener la obra en todas esas cosas hasta el sol de hoy, ¿verdad? Que tenemos un grupito, ¿verdad? Y yo amo mi iglesia, de verdad. Mi iglesia es mi vida, mi familia, a tal nivel de que a veces yo salgo, un ejemplo, de viaje o algo, y ya yo digo, no puedo estar más de 3 días fuera porque es algo que me apasiona, de verdad. Yo amo lo que yo hago y a veces yo escucho, ¿verdad? Como que pastores quejándose de las ovejas y todo, y no es fácil, realmente no es fácil, porque uno se enfrenta a diferentes caracteres, diferentes personas, diferentes crianzas, pero lo que me ha ayudado mucho es entender y tener claro que cada vida que llega a la iglesia tuvo una historia antes de llegar a la iglesia, y yo no puedo enfocarme en trabajar con la vida desde que llega, sino en trabajar con la historia con la que llegue esa vida a la iglesia, porque eso me va a dar las herramientas para yo poder ayudar a las personas que llegan. Y hoy en día, como me dicen, ¿tú eres masoquista? Y yo, no, masoquista no, es que cuando Dios le da un llamado a uno, es algo tan lindo. Y el tiempo de Dios es perfecto para todo, hermano Diego. Luego de eso, yo estando en el pastorado, Dios me dio la oportunidad de terminar mis estudios, de revalidar en mi profesión, y actualmente pues ya yo trabajo y secularmente, y pues trabajo, pastoreo, pero fue todo como que al tiempo de Dios. Si pusiste primero las cosas del Señor primero, Él organizó y luego ahora, ¿verdad? Organizado lo que le decimos vida secular o profesional. Profesional, amén. Sí, porque Dios sabe que yo siempre en mi corazón decía, Señor, yo quiero terminar mis estudios, yo quiero estudiar algo, ¿verdad? Porque uno siempre quiere como que darle ese orgullo también a los papás, y que los papás vean que no fue en vano, que aún ellos no teniendo a Cristo hicieron un buen trabajo con nosotros. Y siempre tenía eso en mi corazón, pero le decía, Señor, si es tu voluntad. Y nada, y lo logré, ¿verdad? El Señor me lo permitió. Dios estuvo conmigo en todo el proceso, hasta cuando me tocó tomarle el examen de la reválida, que eso eran un montón de preguntas. Y yo decía, Señor, pero entonces por el pastorado se me limitaba el tiempo para estudiar para el examen. Y yo decía, Señor, de verdad, hasta la noche anterior que yo abrí una carpeta y yo estudiando, y mi esposo me decía, Sin Marí, relajando, me decía, tú te vas a quemar, tú te vas a colgar, porque yo no te he visto a ti con esta carpeta en todo este tiempo y ahora. Y yo le decía, yo voy a pasarlo en el nombre de Jesús. Y nada, cuando me tocó el día, uno tiene que ver las señales de Dios en todo. Me tocó la computadora 7, el escritorio 7, y yo decía, bueno, Señor, pues tú estás aquí conmigo. Y nada, después tuve que esperar un mes para los resultados. Y ese mes yo decía, Señor, ¿verdad? Que sea tu voluntad, hasta que me llegaron los resultados, la gloria es de Dios, lo pasé. Y nada, de verdad que ha sido lo mejor, y todo obra para bien. Y, ¿verdad? A veces no entendemos, hermano Diego, pero eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Y, ¿verdad? Uno de un panorama más difícil, otros de otro panorama mejor, a lo mejor otros de unas circunstancias más fuertes, pero aquí lo importante es que respondamos al llamado que Dios nos hace y seguir hacia adelante. Hoy en día mi mamá se reconcilió con el Señor, yo pastoreo a mi mamá. Gloria a Dios. Yo pastoreo a mi mamá, amén. En mi familia, la gloria es de Dios. Pues soy como que esa persona donde siempre todo el mundo acude cuando hay una situación. Que fueras canal de bendición. Amén. Mira.
todo en mi familia, lo espiritual y lo no espiritual, me llaman, lo canalizan conmigo. Wow. La gloria es de Dios. En pérdidas significativas que hemos tenido en la familia, yo he podido estar ahí para un baluarte, ha sido una columna. A mi familia, a mis sobrinos, siempre les inculco el evangelio. Y eso, al fin de cuentas, eso era lo que Dios quería. He tenido el privilegio que a veces yo digo, porque eso es lo lindo del evangelio, tú reconocer que lo que tú no pensabas o lo que no imaginabas, Dios lo hace. Pastoreo jóvenes, al yo llegar joven al evangelio los puedo entender. Y tengo una relación muy bonita con mis jóvenes. Pastoreo personas mayores que yo, de 70, 80 años, de 60, que a veces para uno es un reto porque uno dice, ¿y cómo yo le llego a esta persona? Pero el estar con ancianitos a tu corta edad también me ayudó. Te dio sabiduría para eso. Amén. Y el respeto, es como yo digo, lo lindo del evangelio es el amor, el respeto y la comunicación. Claro. Y siempre se lo digo, y a todos los pastores, donde quiera que yo voy, es el respeto a las ovejas, porque ciertamente Dios nos desencomienda, y no es que un pastor va a venir a manipularle la vida a una oveja, o a que como yo soy el pastor aquí se hace lo que yo diga, no. ¿Verdad? En mi congregación trabajamos todos unánime, no hay nadie más grande, no hay nadie más pequeño. Yo siempre, ¿verdad?, les predico con mi ejemplo, como uno dice, me doblo las mangas y me voy con ellos. Vamos. Creo mucho en respaldar los ministerios que vienen subiendo, ya que entendemos que la obra no es de nosotros, hermano Diego. Y eso es lo que me ha ayudado, como que involucrarme, porque es como yo les digo a ellos, tenemos que echarle esta carreta a correr, y ciertamente si un pastor sin ovejas no es pastor. Exacto. Y una oveja sin pastor no es oveja. Aquí tenemos que ayudarnos entre todos. Exacto, y seguir hacia adelante. Y eso es lo que me ha ayudado, amén. Qué bueno, pastora, vemos cómo el Señor, ¿verdad?, lo que le cumplió o lo que le prometió lo ha cumplido. Amén. En el día de hoy, que no ha sido en vano lo que has vivido, lo que has pasado, lo que pudiste haber dejado en un pasado, pero lo vemos ahora que fue de bendición. Vemos cómo eres ahora canal de bendición en una comunidad donde tú te criaste, que paseaste por allí, pero ahora el Señor la puso usted como pastora, como ese instrumento, ¿verdad?, para que las vidas lleguen a Él. Cómo puedes ahora pastorear a tu mamá, familiares. Eres consejera, entonces, ¿qué más uno puede pedir? No, eso definitivamente, es como yo le digo a la iglesia, a veces le pedimos y lo oramos a Dios por algo, y Dios no lo contesta al momento. Exacto. Pero a veces Dios nos sorprende con cosas que nosotros no le hemos pedido, y Él se glorifica. Y de verdad, yo digo, Señor, gracias. Y a veces no es fácil, porque aquí nos sentamos y lo testificamos bien bonito, pero es fuerte, es un reto pastorear joven en estos tiempos, pastorear, pero Dios siempre nos da las herramientas, hermano Diego, y para eso es que el Señor ha venido en estos tiempos, nos ha llamado en estos tiempos, a predicar el evangelio, a enfocarnos en lo que realmente vale, que es la salvación de nuestras almas. Eso es algo que yo le predico mucho a la iglesia. Yo les digo, los dones son buenos, los talentos, pero al final del día lo que tenemos que procurar es la salvación, y pues seguir hacia adelante. Amén. Amén, pastora, muchas gracias. El tiempo ha corrido, a veces uno dice cómo igual. No, yo vine nerviosa y ya queremos seguir media hora más. Amén. Pero nos gozamos, pastora, sigue hacia adelante. Así que estas personas que ustedes estén ahí, ¿verdad?, que son gente de intercesión, de oración, llévese también en sus rodillas a la pastora Sin María, a toda la congregación. Le queremos saludar a la congregación que hemos estado por ahí compartiendo. Una iglesia bonita, saludable. Ella decía, somos pequeños, no, pero ahí no importa la cantidad, ahí está la presencia del Señor, y yo le puedo dar fe, hermano, de eso. Así que, pastora, siga hacia adelante. Gracias por haber venido. Gracias por la oportunidad, por el privilegio, y más que agradecida. Amén. Amén. Así que también muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado en este episodio de tu programa Es Necesario que Testifique, que va por aquí por Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.